¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te voy a compartir una experiencia de un mensaje que me ha llegado como consulta. Y el mensaje decía: hola, buen día, necesito una mentora que me ayude a transitar el camino espiritual y me siento tan sola. Esta persona también al mismo tiempo me cuenta, me propone, preguntándome cómo haces cuando perdiste hasta la confianza en ti misma. ¿Cómo se sanan tantas heridas, traumas, por dónde empezar? Empezar si hay muchos dolores. Y algo que me trae esta consulta es a poder compartirte desde mi experiencia, desde mi perspectiva como un fractal de la conciencia, de la gran conciencia, para que podamos comprender por qué este sentido y por qué es importante esta información de ingresar a mirarnos a nosotros mismos. Para eso te voy a pedir que toda esta información que vayas a recibir, tomes aquello que resuena contigo, dejes ir aquello que no. Permítete recibir esta información. Sin más que eso, algo que tenemos que incorporar y sentir es que desde adentro nuestro, toda la realidad se manifiesta, toda la realidad emerge. Hay un video que yo he subido, que lo voy a dejar colgado también, se llama Revoluciona tu realidad, y donde hago hincapié o donde menciono que es imaginar a la flor de la vida, como ese círculo grande es una gran unión que surge desde el centro, y vamos a imaginar que desde ese centro estamos nosotros colocados, desde nuestra propia individualidad. Entonces, el autoconocimiento, la autoaceptación va a determinar en gran parte nuestra propia realidad. ¿Y a qué vamos con esto? Si yo considero que soy una persona incapaz de hacer tal o cual cosa, de llevar adelante un proyecto, de tener una relación satisfactoria con alguien, con mi pareja, de tener vínculos amorosos, genuinos, si yo considero eso, si yo considero y conmigo misma tengo una relación conmigo, ¿sí? En lo personal y en mi intimidad, si yo tengo una relación poco afectiva conmigo, poco genuina conmigo, todo se va a estar plasmando en mi realidad. Entonces, todo lo que voy a ver manifestado en la materia, tanto en lo visible como no visible, empieza adentro mío. Por eso es que no hay camino afuera que me ayude a transformar adentro. Lo que yo voy a ver afuera y de lo cual yo me puedo apoyar es a observar lo que está sucediendo en mi entorno, lo que estoy manifestando en mi entorno, para poder comprender lo que está sucediendo adentro mío. ¿Y esto qué me va a llevar? A ver la realidad como una observadora. Yo me pongo como observadora de la película que estoy creando con mi vida, sin identificarme. Si bien soy yo misma que está actuando en distintos lados, soy yo misma la que va y hace las compras en el mercado, la que cocina, la que come, la que escribe, la que se relaciona con otras personas. Si yo puedo observar toda esa película y viendo cómo yo misma estoy actuando en todas las circunstancias, voy a estar siendo una observadora y eso a mí me va a permitir ver cómo es un poquito el espectro de lo que yo estoy creando en mi realidad. Entonces, en la medida que yo vuelvo a conectar con mi centro, que es mi interior, yo voy a estar observando y voy a estar gestando una relación, un vínculo conmigo que me va a permitir transformar toda la realidad. Por eso es que podemos revolucionar nuestra realidad cuando ingresamos adentro nuestro. Y para obtener un mejor vínculo conmigo misma, va a ser importante ciertas cosas. Entonces,
A la pregunta de esta persona, ¿cómo hago para generar esa confianza cuando la he perdido? Primero es decir, es preguntar, porque por supuesto cada caso es muy particular y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias, nuestros propios traumas, nuestras propias batallas, nuestras cosas. Todos somos eh, individuales desde ese punto. Pero, como la gran flor de la vida, todo está conectado, muchas cosas que le suceden a un otro o que me suceden a mí están en el colectivo, porque nada está separado. Entonces, te propongo ciertas recomendaciones para poder lograr una mejor relación contigo mismo, porque es verdaderamente desde donde empiezan todas las cosas. Primero, te voy a recomendar es que te animes a tener tiempo en soledad, pero de verdad, tiempo en soledad. ¿Qué significa esto? Que puedas estar contigo, que puedas pensar en lo que te pasa, que puedas reflexionar sobre las cosas que te están sucediendo en este momento, reflexionar sobre tus necesidades, reflexionar sobre tus deseos. Esto nos va a ayudar a entender mejor lo que nos está pasando, cuáles son esas emociones recurrentes e incluso los pensamientos recurrentes, porque hay muchos pensamientos a lo largo del día que son iguales y se repiten. Si yo estoy teniendo una situación con mi salud, por ejemplo, no puedo revertir un síntoma o me ha aparecido una irregularidad en algún examen que me ha hecho el médico, etcétera. Si yo estoy todos los días pensando sobre eso, hay un patrón de pensamiento que se está repitiendo y que es constante y que seguramente te va a traer una emoción que es bastante densa. Esa emoción bastante densa se sigue retroalimentando con ese pensamiento, ese patrón de pensamiento y eso se sigue manifestando en tu realidad, en tu cuerpo, etcétera, hasta que yo decido con voluntad y con responsabilidad observar el patrón de pensamiento para poder encontrar la raíz de ese pensamiento y así poder tomar las medidas necesarias para transformar esa realidad, para transformar la situación que estoy atravesando. Entonces, practicar el tiempo en soledad me va a ayudar a mí misma a fortalecer la confianza conmigo. ¿Por qué? Porque voy a ser honesta, que es la clave, es importantísimo volverse honesto con nosotros mismos y decir, ok, me está sucediendo esto, estoy pensando en aquello, puedo escribirlo, puedo grabarme audios, plasmar todo lo que estoy pensando, pero para eso necesito un tiempo a solas, un tiempo conmigo, nadie más que conmigo. Entonces, me siento conmigo misma, con honestidad, con respeto, por supuesto, siempre con respeto para con uno mismo, y ahí puedo evaluar qué es lo que me está pasando, porque si no, nadie lo va a hacer por mí. Nadie se va a poner a escribir a ver cómo estoy yo, qué me pasa, qué pienso, qué siento, lo tengo que hacer yo. Yo quiero estar mejor, por supuesto, es una elección. Por otra parte, algo que también fortalece y reconstruye la relación con uno mismo, la confianza, es el autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? Es el conocimiento propio. ¿Y cómo logro el conocimiento propio? De la misma manera, pudiendo identificar quién soy, quién soy. Esa es una gran pregunta que yo me he hecho en su momento, cuando estaba en un momento bastante, en un punto de inflexión en mi vida, en lo personal, que por supuesto afectaba a todas las áreas de mi vida, lo laboral, las relaciones, los deseos, los sueños, todo afectaba. Entonces, cuando yo me hacía esta pregunta, que muchas veces me la hacían y yo intentaba no responderla, hasta que verdaderamente tuve que empezar a responderla, porque no me quedó otra. ¿Quién soy yo realmente? Pero en este caso en particular, voy a intentar evitar las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Soy mujer, soy hija, soy hermana, soy madre, soy esposa,
soy médica, soy doctora, soy profesional, soy cosas que están relacionadas a la personalidad. Voy a intentar desplazarlas. Entonces, cuando te pregunto quién eres, intenta pensar un poco más en profundidad. Esto es parte de ese autoconocimiento, porque es conocerte a ti mismo, a ti misma, por fuera de todas las etiquetas de la personalidad. El autoconocimiento también se puede desarrollar a través de la alimentación, que eso es algo que trabajamos mucho en los programas de coaching, ya que soy coach en salud nutricional integral y acompaño procesos relacionados a la salud, a la nutrición, a la alimentación consciente, fotonizada, a través desde el mindset de lo que es la alimentación. Pero te puedes conocer a través del alimento. ¿Y cómo sería eso? Y eso va a transformar tu realidad y tu vínculo, inclusive con la alimentación, te lo aseguro, porque sucede. ¿Qué necesito comer? ¿Alguna vez te has preguntado qué quiero comer hoy? ¿Qué necesita mi cuerpo hoy? ¿Qué necesita mi cuerpo en este momento? Y aunque hoy te hagas esa pregunta y no tengas ni idea de qué responder, está bien. Dale el lugar a la pregunta. Si no sabes qué responder, no hay problema. No hay problema en lo absoluto. Simplemente dale el lugar a la pregunta. Conocerme a través del alimento me va a permitir identificar qué es lo que necesita mi cuerpo, dónde están los desbalances nutricionales, por qué no estoy logrando un sueño reparador, por qué no estoy logrando eh, eliminar, por ejemplo, los desechos orgánicos del cuerpo yendo al baño de manera diaria, qué pasa si en mi cuerpo hay estreñimiento, si hay gases, si hay acidez, si hay dolores de cabeza. Todo eso es autoconocimiento. ¿Qué me está diciendo esta gastroenteritis? Si no sé qué responder, le doy lugar a la pregunta, pero le tengo que dar el lugar a la pregunta. Observarse, observa tus patrones de pensamiento, como decíamos antes, en esos tiempos de soledad, observa tus reacciones, observa cómo estás. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? ¿Estás angustiada? ¿Estás triste? ¿Estás súper excitada de felicidad? ¿Estás agotada? ¿Estás ansiosa? ¿Cómo estás? Observa a través de tu autoconocimiento, es nuevamente tomar esa posición de observador o de observadora de tu propia realidad. ¿En qué momento se te dispara la angustia? ¿En qué momento se te dispara la parte más agresiva de tu personalidad con una respuesta o en un conflicto? ¿En qué momento? ¿En qué momento te vuelves reactivo y reactiva? ¿En qué momento sientes los impulsos? Hay muchas maneras de entrar en el autoconocimiento, muchas. Por otra parte, para poder nutrir la relación con uno mismo, para poder revolucionar verdaderamente toda la realidad, indiscutiblemente tengo que reducir las autoexigencias, volverme menos autoexigente. Y te lo dice una persona que ha sido muy autoexigente consigo mismo. ¿Y sabes por qué he sido autoexigente conmigo misma? En el 80%, en el 90% de las circunstancias eran por programas y creencias que no eran míos, o eran de mi familia, o eran de la sociedad, y de la sociedad en general, de lo que se esperaba de mí. Esas autoexigencias normalmente no son autoimpuestas, son impuestas por algo ajeno, pero tengo que reconocer las autoexigencias primero para poder correr esos programas. ¿Y esto qué sería? Ajustar las expectativas a la esencia del propio vivir. ¿Qué es el propio vivir? Y aquí entramos en algo tal vez más profundo. ¿Qué es vivir? ¿Qué es para ti vivir? Esta es otra pregunta, que es otro portal que va a abrir otro tipo de respuestas.
No podemos aspirar a un perfeccionamiento porque esa perfección lo único que nos hace es ser más autoexigentes con nosotros mismos. Esos aspectos ideales, perfectos, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo perfecto? Al mismo tiempo, relacionado con todo esto que estamos hablando, es disfruta tu soledad, disfruta el silencio. ¿Qué sientes en el silencio? ¿Sientes incomodidad? Bien, genial. Te sientes incómoda, por ejemplo, en el silencio. Entonces buscas llenar ese vacío con otras cosas, como pueden ser alimentos, como puede ser el celular, las redes sociales, scrollear el Instagram, ver videos, ir a la heladera o al refrigerador y a ver qué es lo que hay y consumir alimentos, cuando tu cuerpo quizás en ese momento no siente hambre, no necesita comer, está bien como está. Normalmente no tenemos una buena relación con ese vacío, porque ese vacío nos invita a conectar con nosotros y normalmente con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Pero enhorabuena, qué importante que es disfrutar de ese silencio. Y encontrarle el goce al silencio nos va a permitir encontrarle el gozo a nuestro proceso. ¿Por qué? Porque como no me identifico, tomo una postura de observadora de mi propia realidad, observo simplemente y en el silencio voy a encontrar tanta información, porque es el vacío. Y el vacío no tiene una connotación negativa, al contrario, el vacío es las, son las posibilidades. El vacío lo contiene todo. Es ahí donde yo puedo ir a buscar la información para generar un cambio en la realidad, en toda la realidad, inclusive en la relación conmigo, en la confianza conmigo. Por otra parte, desarrollar un pensamiento positivo. ¿Qué significa desarrollar un pensamiento positivo? En pocas palabras, sería mirar el vaso medio lleno. Si yo pienso todo el tiempo en no es posible, en no puedo, en esto es un caos, esto es un conflicto, esto es muy difícil, todas cuestiones como de pensamiento más arraigados a lo negativo y voy a continuar en ese patrón de negatividad y todo lo voy a seguir manifestando. Entonces, inclusive, si hay algo de mi realidad o conmigo misma de que yo me considero que no puedo hacer lo que tengo que hacer porque me considero incapaz, bueno, ¿qué pasa si yo transformo esa comunicación conmigo y digo, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento? Es diferente. La información se irradia diferente. Cuando tú cambias esa manera de pensar, observando y viendo lo mejor de cada circunstancia, vas a poder enfrentarte a los desafíos que sean, a los obstáculos que sean, que se interpongan en tu camino, en esa reconstrucción del vínculo contigo misma o contigo mismo, y te va a traer una gran maestría. Todo lo que vemos en estos momentos, que es algo desagradable, o que es un problema, o que es un conflicto, o algo que no está bueno, es una experiencia de vida. Es un aprendizaje. Entonces, si yo me puedo colocar en esa posición neutral de decir, esto que me está aconteciendo, me acontece para algo, ahí mi perspectiva y mi conciencia se transforma en absoluto. Tengo que lograr llegar ahí. Nuevamente, no me tengo que identificar sin identificarme con lo que está sucediendo. Una observadora de la realidad. Otra de las cosas que solemos hacer, que también obstruyen, que también dañan ese vínculo con uno mismo, esa confianza, es en estar comparándonos con otros. Mira al otro, tiene esto, tiene aquello, un montón de cosas, tiene más conocimiento, está mucho más empoderado, empoderada, tiene más dinero,
viaja y lo disfruta, etcétera. Independientemente de lo que nosotros podamos ver o escuchar de otras personas, tenemos que saber que todos estamos teniendo nuestros propios desafíos. Todos, todos estamos teniendo y atravesando nuestras propias batallas, nuestras propias enseñanzas, nuestras propias maestrías. Entonces, cada quien cumple un rol en el universo y para algo está encarnado. ¿Qué significa? Que todos los jugadores de la realidad que estamos vivos en este planeta y en el universo entero, todos tenemos un rol a cumplir. Y es tan igual de importante el mío como el tuyo. Independientemente de a lo que te dediques, independientemente de quién seas, desde la personalidad. No te estoy hablando desde la personalidad, te estoy hablando desde la esencia. Por eso es que es importante esa conexión con uno mismo, con quién soy, para poder darme cuenta que en realidad el otro es un jugador igual de importante que yo, que tiene sus propios procesos, que tiene sus propios aprendizajes. Cada uno tiene un proceso diferente, viene con una misión, propósito diferente. Algunos se pueden asimilar, otros pueden ser completamente diferentes. Todos aquí no hay un juicio, ni bien, ni mal, ni bueno, ni mejor, ni malo, ni peor. Entonces, cuando nosotros nos corremos de darle importancia a una comparación que normalmente es un vacío total en el sentido de que estoy descargando mi energía en una comparación que no estaría construyendo nada positivo y que me está alejando de verdaderamente poner el foco. Entonces, si te encuentras en esos pensamientos internos donde entras en una comparación, donde te empiezas a comparar con otros, ahí redirecciona tu energía, ponle voluntad a lo que estás atravesando. A lo sumo, si te vas a comparar, compárate contigo misma. ¿Cómo estabas hace unos 10 años? ¿Cómo te sentías? ¿Qué elecciones tomabas? ¿Qué decisiones tomabas? Como observadora, sin entrar en juzgar si lo que hiciste hace unos años atrás estaba bien o estaba mal, porque todo es y fue y será perfecto. Otra de las cosas que son importantes y más en estos tiempos que estamos atravesando, que esto voy a hacer un video paralelo porque tiene muchísima información a revelarse, es vivir la vida que deseamos. ¿Y cuál es el video que voy a hacer? Todavía no lo tengo muy desarrollado, está ahí dando vueltas la información, ya se va a plasmar en las palabras para ser transmitido y canalizado, pero estos tiempos que estamos teniendo ahora son los momentos donde mayor libertad estamos teniendo. Y la libertad no es un aspecto que me lo impone ni la sociedad, ni un país, ni una cultura, ni una economía, ni nadie, ni un político, ni mi pareja, ni mis padres. La libertad es una cualidad y es una condición que se activa adentro. Más que nunca, ahora esa cualidad está sumamente activa y disponible para activarse. Y eso se relaciona con la relación con mi autoconfianza y con mi autoconocimiento. ¿Por qué? Que eso es el video que voy a hacer. Porque si yo me pongo a ver mi historia, mis antepasados, hoy soy la persona, hoy soy la mujer que más libertad tiene de poder elegir. ¿Qué qué dejo que entre a mi vida? ¿Qué dejo que entre a mi vida? ¿Y qué quito de mi vida? Yo regulo eso y gestiono y administro. Entonces, vive como quieras vivir. Haz lo que tengas ganas de hacer. Y si aparece el miedo, que es el que normalmente aparece y paraliza, bueno, es otro tema. El miedo va a estar, pero darle la cuota de lugar indispensable nada más, no mucho más que eso. Pero vive como quieras. La gente va a opinar de tus elecciones, siempre, siempre. El ser humano tendemos a opinar sin que se nos pida una opinión. Entonces,
Todos van a opinar de lo que hagas o deshagas de tu vida o en quién te conviertas. Déjalos, déjalos. Independientemente de lo que ellos opinan, tú enfócate en ti. Siempre es más fácil hablar de los demás que hacerse cargo de uno mismo. Y también está muy relacionado a la desconexión, a la separación que tenemos los seres humanos, porque cuando yo estoy emitiendo una opinión sobre la vida del otro, estoy haciendo una opinión sobre mí, porque el otro soy yo y yo soy el otro. Esa es la comprensión más grande que podemos tener y te aseguro que cuando podemos integrar esa frecuencia de unidad, no sabes y no te imaginas cómo todo se transforma. Es maravilloso. Yo lo estoy experimentando muchísimo y me deleito mucho con eso. ¿En qué sentido me deleito? Porque ¿cómo yo me puedo enojar o cómo yo puedo ponerme mal con una persona que quizás me dijo algo malo o me quiso hacer daño de manera consciente o inconsciente? No puedo hacerlo, porque esa persona en algún punto soy yo. Yo soy esa persona y esa persona también. Yo soy esa persona y esa persona soy yo. Y por otro punto, es dedícate tiempo de calidad. Es decir, planea, programa una cita contigo mismo, salir a caminar, salir a pasear, salir a caminar y escuchar un podcast, ir a tomar un café, ir a comprarte un libro, irte a darte un masaje, ir a tomarte un cafecito y a ponerte a leer algo o a ponerte a escuchar algún video que te guste, que te incentive, que te alegre, ir al teatro, ir al cine, ir a un museo, ir a bailar, tomar una clase de cerámica. Haz lo que a ti te guste hacer. Enfócate en eso. Sácate a pasear. No importa si no hay nadie que te acompañe. Al contrario, haz una actividad. Ponlo en tu calendario como una actividad, una cita contigo mismo o contigo misma. Es fantástico. Y muchas personas pueden decir, uy, qué aburrido ir solo o sola. No, se conecta con lo anterior, dedícate tiempo a ti mismo, tiempo en soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos aspectos que te estoy comentando, seguramente va a haber más de uno que te hacen ruido. ¿Esto qué quiere decir? Que te generan una molestia, porque quizás, tal vez todavía hay algo de esta información que no la puedes integrar por completo. Pero independientemente de eso, simplemente deja que esta información ingrese, que te permita activar algo en ti y date el lujo de experimentarte a ti mismo y a ti misma. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros logramos conectar con ese centro de esa flor de la vida, ese círculo, con ese centro que somos nosotros mismos, te invito a que busques en Google una imagen de la flor de la vida, por favor, y lo vas a ver, para que sea más simbólico y gráfico. Todo lo que gestiones a través, a partir de tu interior y de quien tú seas, todo se va a manifestar de una manera diferente. Y te aseguro que el cambio y la revolución y la transformación y la alquimia que experimentas en tu propia vida es tan satisfactoria que vas a estar deleitándote de todas las cosas que vayas experimentando. Entonces, vamos a abrir nuevamente el mensaje de esta persona que me ha contactado por WhatsApp. ¿Cómo haces cuando perdiste hasta la confianza en ti misma? Aquí tienes una gran guía que te puede dar ideas. No para todos es lo mismo. Y quizás esa persona en estos momentos necesita otro tipo de proceso de acompañamiento. Esto es muy general lo que te estoy contando. No sé qué es lo que está sucediéndote. No sé cuál es tu historia. No sé cuál es tu vibración en estos momentos.
Si te transmito desde este lugar una motivación, un apoyo, un cierto consejo, una recomendación para que puedas incorporar y lo experimentes. Juega con esta información. Permítete jugar. Atrévete a jugar. No te lo tomes tan en serio. No te lo tomes tan en serio. Y esto lo digo con mucho respeto porque te vuelvo a decir, no sé por lo que estás atravesando en este momento, ¿sí? Por supuesto que respeto y honro tu proceso y honro tu camino. Espero que esta información te sirva, te haya servido, te haya activado ese fuego interno, ese chakra de plexo, ese chakra corazón, que es la compasión, que es el perdón, que es el amor. Te invito a que puedas visitar el sitio web, que es www.mfmindful.com. Yo soy Flor, soy coach en salud nutricional integral con un enfoque multidimensional. Además, realizo sesiones de lectura de registros akáshicos, toda esta información y hay un montón de recursos que son gratuitos, hay un montón de artículos en el sitio web que te invito a navegarlos, hay cursos online pregrabados que también apoyan este proceso de evolución que estamos todos colectivamente teniendo y que hace eco en cada uno de nosotros y saber que si estás dispuesto y estás dispuesta a ejercer el cambio, vas a ver que en el momento que le das lugar a esa presión, a ese carbón, terminas gestando un diamante, que es lo que somos en esencia. Espero que estés muy bien y gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo.